Más allá de la visión general de lo que hemos visto de la cumbre, de lo que hemos estado transmitiendo y comentando, queremos ir a algunas particularidades, detenernos en algunos fragmentos de discursos de algunos de los presidentes a quien tuvimos la oportunidad de escuchar en la mañana de hoy. Por ejemplo, a Rafael Correa, presidente del Ecuador, que tocó varios puntos, pero no podía faltar uno que le ocupa con frecuencia, constantemente, que es el discurso o el tema de la libertad de expresión y el quehacer de los medios. El presidente Correa decía cosas como esta. Creo que todos coincidimos en que una buena prensa es vital para una verdadera democracia, pero también debemos coincidir en que una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Y la prensa latinoamericana es mala, muy mala. Cuidado. Pero también debemos coincidir en que una mala prensa es mortal para esa misma... César Ricaurte, director de Fundamedios, se encuentra con nosotros. Quiero saludarlo también a Carlos Ponce, quien es director para Latinoamérica de Freedom House. Bienvenido a los dos, gracias por acompañarme en esta parte del programa. Señor Ricaurte, el presidente Correa siempre es elocuente, cada vez que tiene oportunidad se refiere al tema de los medios y al tema del ejercicio del periodismo. Para él el periodismo es necesario, claro, siempre y cuando se le apoye. Si se toma posiciones contrarias al gobierno, los resultados pareciera que no son por lo menos los que esperamos quienes creemos en el ejercicio de la libre expresión. Gracias, Idania, por invitarme. Un placer estar aquí junto a Carlos y junto a ti. Mira, en realidad, como tú dices, este tema de la prensa es una de las obsesiones recurrentes del presidente Correa. Lo malo es que no renueva discursos, no renueva argumentos. Viene repitiendo exactamente lo mismo durante ya 8 años. Y aquí nos ha vuelto a decir lo mismo, es decir, que existe una buena prensa y que existe una mala prensa, ¿no es cierto? Y ha dicho que la prensa latinoamericana, si en bloque, la prensa latinoamericana es muy, muy mala. Así lo dijo literalmente, muy mala. Lo cual es hasta una falta de respeto para la decena de periodistas, Idania, que todos los años mueren incluso en América Latina. Son asesinados por hacer periodismo a secas, porque no va a venir un jefe de Estado, no va a venir un presidente que no tiene precisamente las mejores credenciales democráticas a calificar qué es buena prensa y qué es mala prensa. Después el presidente Obama le contestó de manera bastante acertada que efectivamente puede haber mala prensa, puede haber prensa crítica, ¿no es cierto? Y que en Estados Unidos hay prensa crítica y prensa mala. Claro. Pero no va a ser él, el presidente de la República o el poder político, el que califique cuál es la prensa buena y cuál es la prensa mala. Claro, lo importante al final es que haya prensa y que cada quien pueda expresarse de la manera que lo crea conveniente. Exacto, no va a venir el poder político a calificar qué es buena prensa y qué es mala prensa. Eso es sumamente peligroso porque finalmente lo que termina es en censura, Idania. Y ya lo estamos viendo en América Latina, lo hemos visto en el pasado, en el mismo episodio de los años 70 de las dictaduras que citaba también el presidente Correa en su discurso, o lo que está pasando ahora en Venezuela, incluso bloqueando la señal de NTN. Cuando un gobierno dice qué es la buena prensa y qué es la mala prensa, terminamos en censura indefectiblemente. Así es. Decía, usted hacía referencia a parte del discurso del presidente Correa. Yo quería oír si nuestro equipo de producción tiene algo más del presidente Correa, por favor me lo hace saber. Él decía que la buena prensa, y que te quería la frase textual, la estaba buscando, es vital para la democracia, pero la prensa latinoamericana es muy mala. ¿Por qué es mala, señor Ponce, la prensa latinoamericana y en general? Porque pareciera que el presidente Correa se ha casado esta cruzada contra los medios de comunicación, quizás por lo mismo que refirió de la democracia y de la dictadura. Él decía, ahora hablan de dictadura, porque simplemente no somos lacayos de las decisiones de otros.
No, siguen siendo lacayos de las decisiones del gran tirano que gobierna algunos países. La prensa en Latinoamérica, no importa la tendencia, si es de izquierda o si es derecha o si es de centro, yo no creo que haya un concepto ideológico, hay un concepto de control de poder. Es lo mismo el control que tratan de hacer algunos periodistas, algunos grupos de poder en México que los matan, los persiguen, o en Guatemala o en Honduras, que algunas cosas que está haciendo el caso de Correa, persiguiendo no solo a periodistas, no solo a dueños de media, sino a caricaturistas. El caso de Bonilla es un caso claro, una persecución sistémica contra una persona que lo que trata es darle humor al día a día de la política. Y uno lo compara con otros regímenes, y no es que uno esté obsesionado con algunos gobiernos, pero en Uruguay le han dicho mugrienta a la esposa del expresidente de Uruguay, y él lo agarró por chiste. Le han dibujado cualquier tipo de cosa en la prensa norteamericana, pero es que le dicen de fascista, islamista, guerrillero al presidente Obama. Y tú no ves cerrando ningún medio de ningún lado. Entonces es la prensa mala, la prensa buena, la prensa monitora, la prensa no monitora. Yo al final prefiero que se pueda decir lo que sea dentro de los medios y que sea la persona la que decida qué es lo que va a haber y qué es lo que no va a haber. Nosotros en Freedom House venimos evaluando las libertades de prensa desde hace 50 años, en todas las regiones, en todo el mundo. Y uno se da cuenta de las tendencias autoritarias cuando estos regímenes deciden empezar a apuntar a algunos periodistas, empezar a apuntar a algunos periódicos y empiezan a limitarlos, no solamente a través de la persecución, sino que además los limitan a través de la autocensura. Y cualquier, no solo periodista, por ejemplo, aquí en el caso de la cumbre, simplemente porque César estaba acá, empezaron a amenazarlo y después dijeron que César era el que amenazaba a la gente. Empiezan a distorsionar el manejo de la verdad dentro de estas realidades extrañas que ellos manejan. Ahora, ¿por qué pareciera crecer la tendencia de estos gobernantes que se sienten jefes de información? Es decir, ellos quieren titular los diarios del día, ellos quieren escoger la noticia con la cual deben abrir los noticieros. Ellos simplemente quieren, de alguna manera, pautar qué eventos tienen que cubrir los reporteros que van a la calle, porque los dueños de la verdad absoluta parecieran ser ellos. Es decir, es noticia lo que ellos deciden que sea noticia. Sí. Definitivamente, y en esto tomo las ideas de Frank LaRue, ex relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, quien dice que los gobiernos ahora están más atemorizados que nunca porque la información fluye sin fronteras, sin temporalidad, sin el control de los gobiernos, y eso atemoriza al poder. Definitivamente les hace que el momento en que no tengan el control de lo que está sucediendo informativamente en el mundo, pues teman, ¿no es cierto?, que se descubran sus casos de corrupción, que se descubra documentación secreta, contratos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero yo creo que al final del día esto tiene que llevarnos a una explosión de democracia, tiene que llevarnos a una explosión de libertad. Me parece que los vanos intentos de los presidentes por poner titulares a los periódicos, como bien señala Idania, pues eso es vano. Al final del día se diluye, al final del día termina por arruinar administraciones que podrían haberse dedicado a cosas mucho más positivas para los países. Claro. Ahora, fíjese una cosa, señor Ponce, en todo caso logran hacer daño. Es decir, en países como Venezuela, donde ha sido censurada la información, donde ha sido, en el caso de NTN, bajada su señal de la parrilla de programación de las cableras, donde un buen número de diarios han sido comprados por no se sabe quién exactamente, pero inmediatamente se puede percibir cómo cambia la línea editorial, donde prácticamente hoy no existe un medio de comunicación independiente, por ejemplo audiovisual, porque digamos que en la prensa escrita queda el diario El Nacional, también El Impulso, que a duras penas batallan con el poco papel que aún les queda, y la gente se desconecta de la realidad. Es decir, la gente no sabe qué pasa
pasa en su propio país. De un estado a otro no saben si hay manifestaciones, no pueden ver la represión a la que son sometidas los venezolanos, no pueden ver el quehacer de los cuerpos policiales en la calle. Finalmente, el control de la información le da rédito a estos gobiernos. Bueno, sí y no, porque al mismo tiempo tienes una organización como Espacio Público que ha venido diciendo que además el mismo gobierno se está autocensurando porque ni siquiera la información, como el gobierno es tan deficiente para el ejercicio del gobierno, tan deficiente para la sistematización de lo que es la información que quiere prestar, porque no tienes nada que mostrar, simplemente no puede mostrar ni siquiera información, hasta el mismo gobierno censura la propia información que da el gobierno. Y por el otro lado, no solamente es el hecho del uso o el control de los medios, es también del uso de esos mismos medios que ellos controlan para perseguir a defensores de derechos humanos, para perseguir gente que está haciendo cola, pasando trabajo, haciendo una cola, de que un defensor de derechos humanos vaya simplemente a una reunión, lo persiga en un aeropuerto. Es difícil pensar en cualquier país organizado del mundo que tú tengas el presidente de una asamblea, de un congreso nacional, teniendo un programa de televisión en una televisión pública que semanalmente se dedica a perseguir sistemáticamente a las personas defensoras o cualquier funcionario de cualquier gobierno extranjero o persona y no le pase nada. En lo primero que tú tendrías en cualquier país medianamente organizado es que ese señor estaría preso. Sí. Por difamación e injuria y tendría una averiguación abierta hace muchísimo tiempo. Pero está libremente en un medio, que el medio no es sancionado, y ahí tú dices, bueno, si eso es así, el medio oficial, ¿qué le quedan a los demás? Entonces es ese uso además, no solamente la censura, sino además el uso de esos medios, que yo pensaba el otro día, eso mismo pasaba en los 60 y 70 con las dictaduras militares que tanto se critican, que utilizaban los medios en ese momento contralados con ellos para perseguir a cualquiera que pensara diferente y además hacerlo esconderse, porque lo destruía moralmente. ¿Puedo preguntarle a César Ricardo qué le pasó aquí en la frente? Usted participó, vino, formó parte de todas estas organizaciones no gubernamentales que vinieron a los foros sociales. ¿Qué pasó? Bueno, o sea, debo decir que la agresión que recibí en esta cumbre fue más que nada verbal, ¿no es cierto? Y más que nada empujones. Sin embargo, hubo mucha gente, jóvenes, la gente de la sociedad civil cubana que recibió agresiones físicas realmente importantes, inadmisibles muestras de violencia. Por ejemplo, el día de ayer, un bloque de funcionarios del gobierno cubano bloquearon las puertas del Hotel Panamá y no permitían ni el acceso ni la salida de estas personas. Estaban sitiados los jóvenes y simplemente por llevar cartelitos diciendo más respeto, la democracia es respeto. O sea, por eso fueron salvajemente, violentamente golpeados. Eso es realmente inadmisible.